Estamos cerrando esta semana, creo. Le queremos agradecer a todos ustedes que nos estuvieron acompañando a lo largo de todo este tiempo y que también van a poder seguir mirando estas entrevistas en el canal de YouTube del Sistema Creo. Y ahora sí, para cerrar, queríamos darle la bienvenida a alguien que trabaja justamente en la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires. Y justamente Francisco del Campo es un especialista y le damos la bienvenida. Hola, soy Francisco del Campo, licenciado en Filosofía, coach PSC. Bueno, desarrollando un curso de liderazgo cristiano, eh, trabajando en Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Buenos Aires, eh, profesor en la Universidad Austral, dando capacitaciones en empresas, sesiones individuales de coaching, etc. Casado con 3 hijos, esperando mellizos. Y una de las cosas que me parece importante e interesante pensar, ¿no?, en este pacto educativo global, tiene que ver con esto que dice el Papa Francisco, una de las líneas principales, que es con la primera, con la que él resalta, es esto de poner la persona humana en el centro, ¿no? Y cuando se describe un poquito qué significa poner la persona humana en el centro. Bueno, por un lado, tratar de abordar y cambiar hacia una antropología más sana, ¿sí? Y por otro lado, esto de trabajar el tema de la cultura del descarte, ¿no? Luego porque cuando se lanzó esto del Pacto Educativo Global, en el 2020, por diciembre, el Papa hizo un mensaje eh, en el cual menciona la convergencia con los ODS, ¿no?, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de la ONU. Y acá me parece importante resaltar algo, ¿no? La astucia, ¿no?, y la sencillez con que el Papa dice esto, y me parece muy positivo tomar en cuenta esta palabra, convergencia y no comunión, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces, cuando nosotros pensamos en los objetivos de desarrollo sustentable, no siempre tienen esto de poner a la persona humana en el centro, ¿no? Es decir, puede haber una convergencia en esta búsqueda de acortar la brecha en la educación, ¿no?, de universalizar la educación. Ahora, también hay divergencias, ¿no? Así como hay convergencias, hay divergencias, y en esto tenemos que ser sencillos, ¿sí?, como paloma, y astutos como serpiente, en saber por lo menos distinguir, porque cuando nosotros vamos a otros objetivos de la ONU, a veces aparece esta visión de la persona como descartable, ¿no? Por ejemplo, promoción del aborto y agendas que no son compatibles con nuestra fe. Pero sí hay una convergencia, ¿no? Y quiero centrarme en esto que dice el Papa de poner la persona humana en el centro, porque cuando hablamos de poner la persona, yo soy filósofo y a mí esto me resuena, ¿no? Cuando hay un autor personalista, un filósofo muy interesante, Emmanuel Mounier, que él fue el que difundió en Europa, la Europa entre guerras, el tema del personalismo, ¿no?, como filosofía. Es decir, esto de poner a la persona humana en el centro es filosofía personalista, ¿no?, que es muy acorde con el humanismo cristiano, si uno agarra el compendio de doctrina social de la Iglesia que Juan Pablo II encomendó al cardenal Bantuán, bueno, esto aparece como el gran principio, ¿no?, la persona en el centro, ¿no? Y desde ahí pensar la economía, la política, la sociedad, etc., ¿no? Esto es importantísimo. Una cosa interesante de Mounier es que él eh, resaltaba, ¿no?, en este periodo entre guerras, la importancia de rescatar a la persona de dos extremos, ¿no? Dice, ni el Estado ni el mercado, sino la persona humana en el centro. El mundo se debatía entre comunismo, capitalismo, dice, ni el Estado, con esta visión totalitaria, marxista, ni el mercado, ¿no?, en el cual desaparece la persona y la persona termina esclava de las variables de mercado, ¿no? Y él resaltaba como dos aspectos culturales que impactaban mucho y estaban en el trasfondo de estos dos extremos, ¿no? Primero el individualismo, y por otro lado el materialismo, ¿no? Entonces, poner a la persona humana en el centro implica ni el Estado ni el mercado, y por otro lado, él apuntaba a una revolución espiritual que implicaba salir del individualismo, y esto significa pensar a la persona humana no de manera aislada. El ser humano se realiza con otros,
no somos seres aislados. Y cuando el Papa plantea este pacto educativo global, implica esto, formar a personas solidarias. ¿Qué significa? Que la persona se entienda como alguien que no puede realizarse ni solo, ni aisladamente, ¿sí? Y mucho menos a costa de otros. Es decir, cuando nosotros, en nuestra formación, en nuestro crecimiento, en el logro de nuestras metas, eso implica sacrificar a otros, la vida de otros, y la dignidad que cada uno trae, esto es una pérdida, no solo para el otro, también para mí. Entonces yo me termino de realizar cuando mis proyectos, mi formación, impacta positivamente en otros. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el materialismo, ¿no? Munier hablaba de una revolución espiritual. Bueno, esta revolución espiritual de la cual hablaba Munier tiene que ver mucho con un proyecto de santidad, ¿no? Y de poner a Cristo en el centro. ¿Por qué traigo esto del personalismo? Porque uno de los referentes del personalismo fue después Karol Wojtyła, ¿no? San Juan Pablo II. Y acá, cuando, esto lo dicen los mayores expertos de personalismo, la filosofía más alta, el pensamiento más desarrollado en esto de poner la persona humana en el centro se encuentra en Juan Pablo II. Por eso cuando Francisco habla de poner la persona humana en el centro, ¿cómo hacerlo esto? Bueno, tenemos que volver mucho al magisterio de San Juan Pablo II, ¿no? Esto es fundamental. De San Juan Pablo II, el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, el mismo Benedicto XVI, a quien Francisco dijo algo que a veces pasó como un poco desapercibido, ¿no? Pero dijo, Benedicto escribió para los próximos 100 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué traigo esto? Porque dentro de los desafíos que se presentan para el Pacto Educativo Global, por un lado aparecen cuestiones técnicas, desafíos de cómo formamos, ¿no?, a los docentes, cómo establecemos plataformas educativas, yendo a lo concreto, ¿no? Cómo acortamos la brecha entre ricos y pobres en la educación. Entonces ahí aparecen, y esto va a ser distinto según las regiones, va a ser distinto el desafío de cómo se implementa, qué cosas son posibles, qué cosas no. Ahora, creo que algo común, un desafío común que va a aparecer en este pacto educativo global, tiene que ver con esta sana antropología que plantea Francisco, con esto de poner la persona humana en el centro, y una antropología que no vea al hombre como descartable. Que primero, que vea al hombre como alguien digno. Esto para los cristianos tiene una resonancia distinta, porque nosotros sabemos que es digno, porque es imagen y semejanza de Dios. Además de ser imagen y semejanza de Dios, es varón y mujer. Además de ser varón y mujer, la corporalidad. Yo soy este cuerpo, ¿no? No todo es construcción. Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos que vamos a tener en la educación en las próximas décadas, esto con mucho margen de error, ¿no?, tiene que ver a veces no tanto con la accesibilidad, que insisto, puede ser en algunas regiones en particular del globo terráqueo puede darse con más fuerza, pero a nivel global creo que el gran tema es qué imagen de hombre transmitimos. Este es el gran planteo que tenemos que hacernos a la hora de plantear la educación. ¿Qué imagen de hombre? ¿Qué antropología sana planteamos? ¿No? Bueno, nosotros como hombres de fe, como cristianos, nosotros sabemos que ese rostro es el de Cristo, ¿no? Como dice Gaudium Spes en el número 22, ¿no? Jesucristo revela al hombre no solo quién es Dios, sino quién es el mismo hombre. El rostro de Cristo es esa sana antropología. El rostro de Cristo concreto, y también la doctrina que Él nos ha regalado en el depósito de la fe. Entonces, y yo creo que esto es algo que es interesante para entrar en diálogo, ¿no? Munier, por ejemplo, tenía esta característica de hacer entrar en diálogo con la revista Sprit, que se hizo muy famosa en Europa, hacer entrar en diálogo cristianos con agnósticos, ateos, pero siempre con algo en común de poner la persona humana en el centro. Por eso lo traigo, porque es muy iluminador, ¿no?, su testimonio. Pero creo que este debate tenemos que tenerlo con personas de otras confesiones, de otros credos, pero también dentro de la iglesia. Y yo creo que en eso nosotros como iglesia debemos animarnos a pensar, a dialogar, a caminar juntos en esto de la sinodalidad, y caminar juntos diciendo, che, a ver, ¿en qué creemos? ¿Creemos en esto?
creemos que el hombre es creado varón y mujer, tal como Dios lo pensó, tal como aparece esta imagen en el Génesis, tal como Jesús la trae en Mateo, en Marcos, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los grandes debates que debemos darnos. Animarnos a pensar, como dice el Papa, con parresía, con valentía, y ponerlo sobre la mesa. Mira, a mí no me parece tanto, yo creo que todo es construcción. Bueno, hablemoslo. Y después de hablarlo, decir, bueno, pero nosotros creemos esto. Jesucristo ha revelado esto. Creo que esta sana antropología, que no tiene que ver con una lucidez filosófica, tiene que ver con algo que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos ha revelado. Esta es la cuestión. Acá no tiene que ver con que el pensamiento de Francisco, de fulanito, de menganito, tiene que ver con lo que Cristo nos ha revelado. Y creo que en ese sentido es muy interesante tomar dimensión de la implicancia que trae cuando el Papa propone, ¿sí?, poner a la persona humana en el centro. Y que esto es salir de las visiones descartables. En esto digo, volviendo a lo de los ODS, ¿no?, de la ONU. Acá hay una convergencia en esta búsqueda de poder llevar la educación y expandirla lo más posible. Y hay una divergencia también en la visión de hombre. El Papa propone expandir la educación, pero con una visión antropológica sana, ¿sí?, con una impronta de la persona como un ser digno, ¿no?, como alguien que es un fin en sí mismo, que no puede ser manipulable y que no puede ser descartable. Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante pensar qué puntos en común hay y en qué puntos quizás hay algunas propuestas que se alejan de lo que el Papa quiere proponer con este pacto educativo global, ¿no? El Pacto Global habla de temas muy cotidianos, del día a día. ¿Cuáles son esos problemas al que las instituciones se tienen que enfrentar en ese día a día? ¿Y cuáles pensás que pueden ser algunas formas de abordarlos? Yo creo que los desafíos que se presentan acá tienen que ver, primero, con la capacidad de escuchar, y de escuchar sinceramente, genuinamente, esto que decimos. A ver, plantea, a ver, ¿qué pensás vos del hombre? ¿Para dónde crees que debe ir la sociedad, la economía, la política? Por otro lado, ¿no?, en las instituciones católicas, esto debe reforzarse también e iluminarse desde el Evangelio, ¿no? Y con esta impronta, además, ¿no? Creo que tiene que ir de la mano con una espiritualidad, ¿no?, con un ponerse de rodillas frente al Señor, ¿no?, el sagrario, meditar la palabra, el magisterio. Creo que, ¿no?, que me parece interesante pensar cómo vivir el Evangelio hoy. Porque en el fondo, lo que educa no es solamente un texto, no solamente, no sé, traje por ejemplo de Juan Pablo II, ¿no? No es que por leer Redemptor Hominis vamos a decir, bueno, vamos a pensar cristianamente. No, eso va de la mano con establecer un vínculo personal con Cristo. Si decimos poner a la persona humana en el centro, esto significa responder a lo que Jesús ha hecho. Es decir, Él vino, ¿sí?, Dios se hizo hombre, se hizo carne, ¿no?, y su persona nos transmite de manera personal el mensaje. Ha elegido a 12, con nombre y apellido, no seres aislados, ¿no?, en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Nuestra fe no es una espiritualidad atemporal, sino que se da en la historia, en el uno a uno, en el mano a mano. Eligió a Pedro, ¿sí?, a Santiago, a Juan, ¿sí? Y esta transmisión tiene que darse de persona a persona. Entonces, y los destinatarios, ¿no?, en esto es interesante ver cómo la evangelización tiene como centro no tanto la economía, no tanto la sociedad, sino la persona. Ahora, como la persona está en el centro, ¿sí?, justamente por eso debemos iluminar con el Evangelio la sociedad, la economía, la política, etc., ¿sí? Entonces creo que una escucha, una formación espiritual y también una formación intelectual. Creo que uno de los grandes temas en esto de la antropología sana tiene que ver con tener cierta claridad de ideas, ¿no? Hoy creo que hay mucha confusión, primero porque no siempre el corazón está iluminado desde la palabra, pero por otro lado también creo que hay mucha confusión porque también estamos tan bombardeados de información. Y a veces, digo, por ejemplo, me encuentro con cristianos que dicen, sí, yo creo
yo creo en Jesús y también en la reencarnación, ¿no? Bueno, es como ser de River y usar la camiseta de Boca, es una contradicción en los términos, pero esa confusión tiene que ver con que hay tanta información y todo educa, forma, ¿m? Y no siempre de manera coherente. Entonces, yo creo que esas tres cosas, ¿no? Uno, caminar juntos, escucharnos. Otro, trabajar la espiritualidad, ¿sí? Establecer un vínculo personal con Jesús, desde la liturgia, la palabra, ¿sí? Y por otro lado, una claridad de ideas, ¿no? Por eso creo una sana antropología, como propone el Papa. Francisco, la consulta ahora para cerrar este encuentro es, bueno, ¿en qué cree Francisco? Qué buena pregunta. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, puntos suspensivos. Creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y creo que Jesucristo es la respuesta a todos los interrogantes que tenemos en lo personal. Creo que es el camino que la sociedad necesita seguir, desde lo religioso y también desde lo que humanamente Él nos transmite, porque Él revela al hombre también. Creo que el Espíritu Santo nos guía. Y creo también, creo en la capacidad del hombre, ¿no? De despertar eso que está en el corazón, de saber que el hombre se realiza cuando ama, y se realiza con otros, no de manera aislada. Creo que cuando nosotros planteamos un pacto educativo global que se inserta en una globalización, ¿no? A veces la globalización puede conectarnos y también puede aislarnos. Tomar conciencia desde el corazón cómo estamos conectados unos con otros. Y ya no hablo de plataformas, de dispositivos, de redes. Hablo de cómo yo, Francisco, me realizo, cómo soy feliz, cómo soy pleno, cómo encuentro sentido. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos en este encuentro, gracias por las preguntas, gracias Francisco, nos despedimos y ahora sí Francisco, en este tiempo te dejamos para que hagas una última reflexión. Una última conclusión, creo que en el pacto educativo global que propone el Papa, por un lado, poner a la persona humana en el centro, ¿no? Y en esa persona descubrir el rostro de Cristo, de saber que esa persona es digna porque vale la sangre de Cristo.